Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Aquí estás, tocando mi corazón. Que Dios los bendiga a todos. Queremos informarle que por la gracia de Dios seguimos en vigilia permanente los días viernes, desde las 18 hasta las 24 horas. Súmese a este grupo tan importante de hombres y mujeres de Dios que nos ponemos cada viernes en la brecha para interceder, para clamar y para buscar el rostro de Dios. Les bendecimos cada viernes entonces, vigilias especiales y poderosas a través del grupo de la Iglesia Jesús es mi Salvador. 094 47 11 00. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Todos conocen la historia. Para poder complementar esta administración, Saúl, Dios le ordena a través del profeta, destruya a todos los amalecitas. Y ustedes conocen en la historia que Saúl dice que perdonó la vida del rey y lo mejor del ganado porque le tuvo miedo al pueblo. El pueblo seguramente lo presionó y le echó después la culpa al pueblo. Y al comparar estas dos historias, la historia de David, el corazón de David, y la historia de Saúl, el corazón de Saúl, hay un patrón similar. Los dos eran reyes, los dos habían pecados, los dos habían sido confrontados por un profeta, por Natán y por Samuel, y los dos fueron castigados, porque dice la historia que David dice que se le murió un hijo, ¿cierto? Y Saúl, fue desechado, pero con resultados diferentes. ¿Cuáles fueron los resultados? David fue redimido, no morirás, le dice el profeta Natán, y Samuel le dice a Saúl que fue desechado, con efectos diferentes, resultados diferentes. Y digo lo siguiente, y aquí yo hago una meditación. En el fondo Dios no está en contra que nosotros nos equivoquemos. En el fondo Dios está en contra de la manera como nosotros reaccionamos. Veamos la reacción de estos dos hombres, estos dos reyes. Cuando Natán confronta al rey, lo primero que dice, esto sale en segunda de Samuel en el capítulo número 2, en el verso 13. ¿Qué es lo primero que dice el rey David cuando el profeta lo confronta en forma inmediata, sin palabras, sin justificarse, sin quejarse? Le dice, pequé contra Jehová. No se justifica, reconoció. Mientras mire el corazón de Saúl. ¿Sabe lo que dijo Saúl? Ve venir el profeta Samuel y ¿sabe lo que le dice? Como que quiso congeniar con el profeta, quiso engañar al profeta. Le dice, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios? Destruir a los amalecitas. Y eso no era verdad, era mentira. Por lo tanto, el corazón de Saúl fue de tal manera que quiso engañar y mentirle al profeta.
Y Samuel era profeta, y no fue engañado por el rey. Y ¿saben lo difícil de todo esto? Que no solamente Saúl desobedeció al mandato de Dios, sino que le mintió al hombre de Dios. Mientras David, si es cierto que cometió errores y también pecó, pero él reconoció, se humilló delante del profeta, se humilló delante de su padre ministerial y cayó y guardó y se avergonzó y se humilló en relación al corazón de Saúl. Al comparar estas dos historias, vemos dos corazones marcados, dos posturas diferentes, cómo reaccionaron. A pesar de que si nosotros llevamos la situación de David por sobre la de Saúl, fue más indigna, fue más dañina, fue más perjudicial humanamente el pecado de David que el pecado de Saúl. Pero con la diferencia, miren, con la diferencia que David hizo lo que Dios le mandó a hacer en su carrera ministerial. Mientras el rey Saúl no hizo lo que Dios le mandó a hacer, algo tan pequeño como destruir y hacer desaparecer los amalecitas sobre la tierra. Pero lo otro que hizo David, que a Dios le agradó tremendamente, que reconocía a Natán como su padre ministerial. Mientras Saúl, mire lo que pasa en la historia, si fue capaz de mentirle al profeta, solamente Saúl veía a Samuel como profeta y nada más, nunca lo vio como un padre ministerial. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestra postura cuando viene la palabra de Dios, de un hombre de Dios o de un padre ministerial sobre nosotros. ¿Cuál es la reacción que nosotros vamos a tener frente a una directriz de una palabra de Dios, del hombre de Dios sobre nuestras vidas? ¿Reconocemos? ¿Somos lo suficientemente humildes para callar y escuchar y ser reprendido y ser corregido o ser bendecido? ¿O solamente reaccionamos como Saúl, un corazón enfermo, reacciona de esa manera? ¿Sabe el primer síntoma que tiene un corazón enfermo de un hombre de Dios? Que va a querer ocultar la verdad, que va a querer mentirle al hombre de Dios, al padre ministerial. Y no crea que usted, por ser hijo, no puede caer en este error. Todos podemos caer en ese error de querer ocultar la verdad, de no reconocer en la situación en que estamos, de no acallarnos, de no justificarnos. Porque eso fue lo que hizo el rey David. Por eso digo yo, algo poderoso, tremendamente. Por eso Dios hasta el día de hoy habla muy bien de este hombre conforme a mi corazón. Yo quisiera que Dios algún día dijese de mí, David, como mi persona, conforme a mi corazón. Yo quisiera que Dios dijera exactamente lo mismo de usted, que en algún momento en nuestra historia Dios pudiese decir, conforme a mi corazón, porque somos hombres bajo autoridad, somos hombres que somos alineados por un padre ministerial, porque donde podemos guardar netamente nuestro corazón sí o sí, es primero teniendo un padre ministerial que nos corrija, que nos bendiga, que nos abra, que nos promueva, que nos abra puertas para salir a las naciones. Pero ese padre también va a tener la facultad de parte de Dios para sanar el corazón, para sacar la ira del corazón, para sacar el enojo del corazón, para sacar las cosas más perversas del corazón, para ser impartido en el lineamiento de Dios, para ser transformado. Por eso para nosotros la paternidad, a pesar de que el apóstol Juan Andrés está muy lejos de nosotros, creemos en la paternidad de lejos. Es una plataforma especial para aquellos que vivimos lejos de la casa del Padre, pero al escucharlo, identificamos su voz, podemos corregir actitudes que no están bien alineadas al corazón de Dios. Y un padre tal vez no se da ni cuenta cómo somos corregidos por dentro. A veces yo callo, escucho al apóstol cuando está ministrando y lo escucho de lejos a través de las redes sociales
y yo callo y yo guardo, y cómo me habla este hombre de Dios. Como profeta me habla, como profeta me corrige. Y yo le hago una pregunta: ¿usted quiere guardar su corazón? Que es el eslogan de este congreso. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hoy puedo entender, por eso Dios nos dejó aquí en la tierra padres ministeriales, porque va a ser el cuidador, el guardador de nuestros corazones, para que vayamos de menos a más en el proceso de santificación, para cada día, cada vez podamos ser más puros, más limpios y más sanos. Porque a la medida que tu corazón es sano, eres un potencial tremendo en las manos de Dios. Para tener el corazón conforme al corazón de Dios hay que ser como David, arrepentirnos, ¿cierto? Reconocer nuestro pecado y nuestra maldad delante del hombre de Dios, de un padre ministerial, y de reconocer a ese profeta, a ese hombre de Dios, ¿cierto? Como aquel profeta, como aquel padre que Dios puso sobre nosotros. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón entonces? Teniendo un profeta y reconociendo a ese profeta como un padre ministerial. ¿Acaso, le hago una pregunta, acaso los padres en las familias, en los hogares, no guardan el corazón de los hijos? ¿No acaso yo como padre biológico le guardo el corazón de mis hijos, los instruyo, los enseño? Dice los expertos que cuando hay un padre presente en el hogar, los hijos crecen emocionalmente estables y pueden tener relaciones emocionales estables después cuando sean adultos, y se pueden casar y son felices y tratan bien a sus esposas. Por eso es importante, para guardar nuestro corazón, es tener un padre ministerial, de tal manera que ese hombre de Dios, si ese hombre de Dios, que un padre ministerial, mire, está alineado al corazón de Dios, es conforme al corazón de Dios, con facilidad, entonces yo debo ser un hombre conforme al corazón de Dios también. Y de eso yo me aseguré cuando tomé la paternidad. Estuvimos 8 o 9 meses escuchando al apóstol Juan Andrés Buzo antes de tomar la decisión, y nos dimos cuenta que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces yo dije, todas mis falencias, todas mis debilidades, todo lo que falta por restaurarse, se va a terminar y se va a restaurar. Permítame orar brevemente por usted. No crea que porque está en el ministerio, no crea que porque es profeta, no crea que porque es apóstol, no crea porque es evangelista, no crea porque es maestro, pastor, usted ya tiene un corazón sano. Usted debe procurar todos los días preguntarle a Dios, acercarse a su padre ministerial y preguntarle qué cosas necesito cambiar y ser transformado, para que algún momento Dios pueda decir de nosotros, eres un hijo conforme a mi corazón, y que tú puedas recitar y recordar y declarar todos los días, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, mana la eternidad, mana la relación con el Espíritu Santo. Amado Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por esta palabra, mi Dios, hermosa, una palabra bella, mi Dios, dada por el Espíritu Santo, para que las naciones la cojan, para que los hijos ministeriales la tomen, la agarren, mi Dios, y la hagan suya, y hagan de esta revelación de la palabra, mi Dios, como un hito en su vida ministerial. Necesitamos a profetas, pero que podamos reconocer a esos profetas como padres ministeriales, porque ellos guardarán nuestro corazón. Ellos, Señor, nos llevarán y nos dan alineamiento para tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias por apóstol José Luis, por estar en estos momentos, por escuchar esta palabra con todo mi corazón. Como usted lo dijo, guarda tu corazón con todo el corazón. Estamos acá dispuestos, y quiero terminar con lo siguiente. Mire, prediqué, compartí la palabra, apóstol José Luis y hermanos de Uruguay, con la bandera de Uruguay aquí en mi mesa, ¿cierto? Con el corazón de Uruguay acá. Que Dios les bendiga, un bonito momento, un buen congreso, y que Dios te siga usando, José Luis, como nunca. Yo sé que tú tienes a un hombre de Dios como profeta y como padre ministerial.
Dios te bendiga, José Luis, y a toda tu congregación, y a todos los que están conectados a través de las redes sociales. Bendiciones. Verdaderamente es una bendición haber disfrutado esta palabra, haber disfrutado este tiempo. Sé que sale de tu propio corazón, y Chile está siempre también en nuestro corazón. Oramos, los bendecimos a ti, al apóstol Nina, y disfrutamos todo esto que Dios ha puesto en tu corazón. Hoy justamente, apóstol David, hoy nuestro padre nos hablaba de las dos casas, la casa de David y nos hablaba de la casa de Saúl, que una se fortalecía mientras que la otra decrecía, ¿verdad? Y tenía que ver con esto, justamente, con el corazón. Por eso, qué bueno y qué oportuno este mensaje, porque sé que hay muchos hombres, mujeres, ministros que han sido impartidos, porque transmitió la vida de Cristo este mensaje, así que estamos felices, y gracias por el detalle de la bandera de Uruguay. No te imaginás cómo lo están celebrando aquí en el templo, han aplaudido, se han gozado por lo que verdaderamente cuando mostraste la bandera lo han disfrutado. Una bendición, un detalle maravilloso, apóstol, ¿verdad? Ciertamente que sí, emocionante, jerarquizador y de gran bendición para la iglesia y para nosotros como ministros, como representantes de Dios aquí en la tierra, recibir palabra que viene del corazón de Dios, para que sane nuestros corazones y que podamos en nuestros mensajes tener un corazón sano también, para que la autoridad de Dios esté en nosotros y la virtud de su Santo Espíritu se esté cumpliendo al ser impartido por nuestros mensajes. Muchísimas gracias, apóstol. Entonces, David, profeta del Señor también, a las naciones, así que gracias por este tiempo, por esta expresión, y sigamos disfrutando de lo que Dios tiene por delante. Este congreso sigue en aumento, y bueno, nos gozamos mucho, toda la bendición para Chile, desde aquí, Rancagua, especialmente todos los hijos ministeriales que tú estás representando, apóstol David, muchísimas gracias, ¿verdad? Así que bueno, momento maravilloso de bendición, y bueno, qué mejor que celebrar esta palabra, qué mejor que celebrar con nuestra alegría, con nuestro gozo, dándole hoy a los adoradores de Salta, ¿verdad? Junto al apóstol de allí, amado Claudio. Queremos estar recibiendo, Claudio Loaza, queremos estar recibiendo más adoración desde Salta, y bueno, y después volvemos, porque hay más palabra, hay más bendición, hay más de este Congreso de Uruguay 2020, Congreso de Paternidad de Fe. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Acuérdense, la casa de David se fortalecía, pero la casa de Saúl se debilitaba. Ahí está el secreto, lo acaba de compartir el apóstol David Benavente. Ese es el secreto, el corazón guardado, protegido, cuidado, fortalecido, guiado por una palabra, para que humildemente, como dijo él, no con la altivez, sino con la humildad, podamos ser corregidos y bendecidos grandemente. Así que bueno, vamos a pasar a las alabanzas. Salta presente nuevamente, recibimos más y más del Señor. Ya venimos. Tus manos, porque vamos a adorarle al Señor. Vamos a seguir en este mover espiritual, donde su presencia es la que nos llena. Sé lleno en este día. Cantad alegres a Dios, sirvan a Jehová con alegría. Este es el día que Dios ha preparado, porque desde aquí, desde este lugar, adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Rey, te adoramos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Quiero escuchar, dile. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.
sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Díselo a él, díselo. Caería rendido ante ti. Vamos, no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor, en este día. Habla nuestras vidas. Habla nuestro corazón, amado Dios. Llénanos con tu presencia. Hoy tu presencia se hace manifiesta en este lugar. Hoy tu presencia es la que merece gloria, la que merece honra. Por eso bendiga el nombre del Señor. Bendiga y dígale: yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti. Dile a papá en este día: no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte. Díselo: no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. ¿Te animas a decirle en este día al Señor: háblame, Señor, háblame, Señor? Díselo a Él: amado, amado mío, háblame, Señor, te necesito, te necesito. Te necesitamos, Padre, en este día. Habla nuestras vidas, habla nuestro corazón. Queremos ser llenos de ti. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y dile: quiero ser lleno de ti, quiero ser lleno de tu presencia. Abrázame, Padre. Hoy te necesito, amado. Hoy te necesito. Dile: hoy te necesito más que ayer, Padre. Cuando pienso en tu amor derramado en la cruz, negándote a ti mismo, entregándote por mí. Cuando veo tu poder comparado a lo que lo que puedo hacer es decirte siempre. Glorias al Padre, glorias al Hijo y glorias al Espíritu Santo. Bendigo a la audiencia, bendigo a Uruguay, bendigo la nación, bendigo los gobernantes, bendigo los ministros, bendigo los hogares, los matrimonios, las familias, bendigo los negocios, bendigo las escuelas, los liceos.
bendigo la parte gubernamental y bendigo la parte de autoridad, las autoridades máximas en todos los sentidos y en todas las áreas. Estamos en este día dentro de ese espacio que habló el profeta Joel en el antiguo tiempo, que dijo, después de esto, es decir, que él estaba por decir así, presentando un tiempo, pero dice, pero después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y en esta mañana yo puedo decir que hoy es uno de esos días. Se está cumpliendo la profecía del profeta Joel. ¿Y cuándo comenzó esto? Porque yo estoy diciendo que hoy es uno de esos días. Hoy es un día que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne, para que profeticen, para que vean visiones, para que sucedan los milagros, para que los días dejen de ser naturales, para que pasen a ser sobrenaturales. ¿Cómo se sabe esto? ¿Dónde nos enteramos de esto? Esa noticia está en la palabra de Dios. El primero que anunció fue Joel en el antiguo tiempo. 400 años antes de la venida de Jesucristo, Joel habló acerca de esos días. Pero también después vino Juan el Bautista, que vino acelerando este cumplimiento y diciendo que yo a la verdad os bautizo en agua, pero para arrepentimiento, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice la Escritura que Juan era uno que estaba preparando el camino del Mesías, que estaba preparando donde él iba a transitar, pero también iba a sembrar una doctrina de fuego, una doctrina de esperanza, una doctrina de transformación de vida. Y Juan fue lo que hizo, fue precisamente eso. Dice, por eso él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, hablando del agua, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, y los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fue Juan, y no Jesús, el que dice en fuego, refiriéndose al Espíritu Santo, que es un bautismo de juicio, expresado en Mateo capítulo 3, versículo 12, donde dice, su aventador está en su mano y aventará su era y recogerá su trigo en el alfolí y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Si bien es cierto el Espíritu Santo es para bendición, también el Espíritu Santo es una forma de juicio al pecado. Viene a limpiar, viene a barrer, viene a destruir, viene a destruir las obras del diablo. Por eso es fuego consumidor. Por eso dice, se recogerá la era y su trigo en el alfolí, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y allí tiene que ir todas las formas de vidas que anteceden a la llegada de Cristo a nuestras vidas. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, entra a nuestro corazón, debe haber un cambio, debe haber un cambio sustancial, un cambio, digamos, notable, un cambio en las costumbres, un cambio en el hablar, un cambio en la existencia, en propósito de vida y en dirección hacia dónde nos dirigimos y hacia las metas que queremos alcanzar. Pero eso no viene porque nosotros resolvamos o nosotros decidamos, eso viene por la presencia del Espíritu Santo. Es necesaria una vida totalmente nueva, pero esa vida nueva no se puede hacer a menos que tengamos la asistencia, la ayuda, la dirección, la ministración del Espíritu Santo. Necesitamos ser un arca en las manos de Dios. Cuando digo un arca, el arca era un instrumento del antiguo tiempo donde se manifestaba la presencia de Dios. Y hay un pasaje en Números, allí en el Antiguo Testamento, que dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Vuelvo a leer esto, que está en el libro de Números, Antiguo Testamento, para que usted sepa dónde está, por decir así, registrado esto. Dice, cuando el arca se movía, Moisés
el llamado de Dios, el elegido de Dios, el sacerdote de Dios, el ministro, el que era director de la salida de Israel, de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de la ignorancia y de la ceguera espiritual, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esto es acerca de los espíritus inmundos, de los demonios, y cuando ella se detenía, sigue diciendo el pasaje, decía, vuelve, o sea que Moisés decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. En esta mañana estamos recordando que nosotros somos el arca de Dios, es donde está la presencia de Dios en nuestras vidas, o por lo menos donde debería estar. Si no lo está en esta mañana, yo te estoy invitando a que tú le digas al Espíritu Santo, ven a mi vida, me arrepiento de todos mis pecados, porque si no hacemos esta declaración o esta concientización del estado moral en que vivimos, bueno, no sé si los milagros que esperamos, la transformación de vida, la bendición que esperamos en todos los sentidos, en todas las áreas, en todas las maneras que necesitamos, sucederá. No creo, porque Dios no avala el pecado, Dios no acompaña el pecado, más bien Él mira hacia un costado, pero cuando el creyente, el hombre pecador, el hombre consciente que su naturaleza no puede vivir sin la existencia de Dios, sin la presencia de Dios en total, en su mente, en sus pensamientos, en sus emociones, en sus sentimientos, no sucede nada. Pero en esta mañana estamos reactivando nuestra fe, estamos recurriendo a la palabra de Dios, que es la que instala. Nosotros esperamos milagros, pensamos en una vida totalmente transformada, nueva y bendecida y rica y feliz, pero es necesario saber que solos esto no lo podemos lograr. Solos somos esclavos de las concupiscencias, de las laxivias, del enojo y de tantas cosas, y todo lo que esperamos en Dios no sucede porque es necesario que haya una transformación de vida. Jesús habló acerca del Espíritu Santo también, y yo lo que debo decir en esta mañana y quiero recalcar es que el Espíritu Santo no vino hasta que Jesús fue muerto en la cruz del Calvario y fue sepultado y al tercer día resucitó. Después de eso el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Jesús, cuando ascendió, Él le dijo a los discípulos, no salgan hasta no ser revestidos con el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Es decir, que aún aquellos que habían sido discípulos directos de esa escuela, digamos, inmediata que tuvieron con Jesús, esos 12 apóstoles que recibieron una enseñanza directa de Jesús, día a día viviendo con Él, mirando con Él, estudiando con Él, analizando los tiempos y las formas, y cómo el Dios el Padre, por decir así, testificaba acerca de Jesús, consolidando todo lo que Jesús decía. Jesús hablaba y el Padre confirmaba las palabras que Él decía con milagros, señales y prodigios. Pero también esa misma señal que pasó con Jesús, en la Escritura, en el libro, allí en el Evangelio según San Marcos, también promete esa misma experiencia para los siervos de Dios, para los profetas, para los pastores, para los apóstoles, para los evangelistas y para todo creyente que lleva una vida en obediencia, en sujeción a Dios y en la creencia de que si vive comunión con Dios, los milagros y por decir esa vida diferente debe manifestarse, porque el propósito de Dios es que nosotros seamos rendidos a Él y que haya frutos reales, no solamente digamos en un decir, sino en un hacer. Por eso dice que no es el que cree sino el que hace, el que recibe los frutos o las consecuencias o los resultados de esa vida. Es decir, que la vida interior, la vida espiritual que nosotros vivimos, la vida que yo vivo y la vida que tú vives espiritual, tiene que dar frutos visibles, frutos palpables, frutos que puedan ser, por decir, expresados y pueden ser contemplados y analizados. Esa fue la vida que hizo Jesús. Cuando se manifestó Jesús sobre esta tierra, muchos dudaban de Él, si era el Hijo de Dios o si era el Mesías, pero Él trató de evidenciar no con palabras, sino con hechos.
por eso había conflictos, y cuando él en algún momento decía que él era igual a Dios o que él era Dios, bueno, eso traía un levantamiento, una reacción de parte de los judíos, porque no estaban viendo en él al Hijo de Dios o al Dios encarnado, hecho carne, sino que veían un hombre común, un hombre natural como cualquier otro. Pero él trató en su conducta y en su hablar y en su operar, demostrar que en él habitaba, como dice la Escritura, corporalmente toda la presencia del Padre, la presencia de Dios invisible, el Dios Espíritu. Y en este tiempo nosotros debemos mostrar no con palabras, sino con hechos, con evidencias, con frutos, por decir así, que sean palpables a la vista humana, que nosotros no somos hombres comunes u hombres sin regeneración, sino que hombres regenerados, mujeres regeneradas por el poder de Dios, y que los frutos tienen que suceder. Además, para que Dios se manifieste en nuestras vidas, tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora Jesús no habló de fuego, Jesús habló del agua, y refiriéndose al Espíritu Santo, Jesús dice, en la fiesta de los tabernáculos, allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, en el último día, en el último, por decir así, relato de esa fiesta, dice que Jesús se levantó y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice la Escritura, haciendo como un paréntesis, como un aclaratorio, dice: esto es acerca del Espíritu que habrían de recibir. Es decir, que en esta mañana el Espíritu Santo, a través de la boca de Jesús y a través de su palabra, Él te está invitando a que tú vengas a beber gratuitamente de esa agua de vida que es el Espíritu Santo. ¿Por qué habló Jesús acerca del Espíritu Santo como agua? Bueno, él habló precisamente en la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que se hacía por 7 días, recordando que en el desierto habían tenido sed, en el desierto no había agua, había escasez, y el pueblo de Israel que había salido de Egipto no tenía dónde beber, y allí se presentó esa roca que Dios hizo que Moisés tocara con su vara y de ella virtiera agua. Entonces los judíos de ahí en adelante empezaron a tener esa fecha como una fecha especial para recordar, y hacían una fiesta durante 7 días. Y los sacerdotes, al llegar al 7º día, tomaban un jarrón de agua y lo vertían en memoria, por decir así, para poder expresar en forma física que era eso lo que estaban recordando. Y Jesús, al llegar a ese último día, como diciendo: bueno, ahora beban de esta agua. Dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. En esta mañana, para ti es la promesa, para ti puede ser la experiencia. Nosotros estamos esperando que sucedan milagros, y los milagros no suceden a menos que el Espíritu Santo esté para provocarlos, que el Espíritu Santo esté para operarlos, para obrarlos, porque es a través del Espíritu Santo el poder de Dios, la manifestación de Dios, visible e invisible. Dios es Espíritu, Dios no se ve, pero en la persona invisible del Espíritu Santo esos hechos se dan en nosotros que somos físicos, y eso es una evidencia también que somos hijos de Dios, que no somos charlatanes, que no somos religiosos, que no somos solamente hombres o mujeres con una dicción tan solamente barata, vacía, inocua, y que no tiene resultados y no provoca resultados. Pero Dios nos invita a tener una transformación de vida, y que esa realidad que habla los evangelios, esa realidad que habla la palabra de Dios, se haga también realidad en nuestros días. Hay un pasaje en la Escritura, allí en San Marcos capítulo 9, que dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, es un relato, vio una gran multitud. Esto está hablando acerca de Jesús, dice, alrededor de ellos, de los discípulos, y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y ellos respondieron. Uno a la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron.
Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. ¡Wow! En esta mañana vamos a estar creyendo a la palabra de Dios. Vamos a estar creyendo en el poder de la palabra que sale de la boca de Dios. Acá lo que me llama la atención es que dice: cuando el Espíritu vio a Jesús. Es decir, que los espíritus son conscientes de lo que nos adorna, de lo que habita en nosotros, de nuestro estado de vida. Hay un pasaje en la Escritura que dice que los demonios le dijeron a unos hombres que se daban por expulsadores de demonios y como que eran enviados de parte de Dios. Dice: a Pablo conocemos y a Jesús conocemos, pero ustedes quiénes son. Y les recibieron con una tremenda paliza que casi les quitan la vida, les destruyeron sus ropas y sus calzados y los corrieron los demonios. Es decir, que hay poderes que no salen a no ser con la autoridad de Dios, con la autoridad delegada de parte de Dios a hombres y mujeres que viven en rectitud, en obediencia y en plena y total comunión con Dios. Pero Dios nos invita en esta mañana a vivir una vida de milagros, una vida de victoria. Si hay allí en los escuchas del otro lado del receptor gente que está enferma, gente que se siente como que ha sido invadida por dolores, por afecciones físicas, por tormentos espirituales, por tormentos emocionales, en esta mañana vamos a unirnos en el propósito de recibir milagros, vamos a unirnos en la fe de que en Cristo todo es posible. Por eso Jesús dijo aquí, en este pasaje, dice, al que cree todo le es posible. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esto está en San Marcos capítulo 9 versículo 23. Es palabra de Dios, y la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que conduce al éxito, que conduce a resultados reales, ¿verdad? Yo te invito a que tú te unas. El Espíritu Santo está trabajando en tu mente ahora, el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, Él está entrando en tu casa, en tu situación, en tu dolor, en tu tormento, en tu sufrimiento, en tu necesidad, en tu pobreza, en tu miseria, en tu escasez. Él está entrando, el Espíritu Santo vino a cambiar tu vida. Por eso yo te dije al principio, esto es lo dicho por el profeta Joel: en aquellos días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y yo dije en esta mañana que hoy es uno de esos días. Él está derramando, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, en concierto los tres están derramando sobre ti el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino hasta que Jesús no ascendió en las nubes, pero después que Él ascendió, el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne. Por eso Pedro, cuando estaba allí en el aposento alto, algunos dijeron: estos están borrachos, están ebrios, y Pedro dice: no estamos ebrios, porque es muy temprano todavía para que pudiéramos estar tomando vino. Esto es lo que habló el profeta Joel: y sobre toda carne derramaré mi espíritu, y esto se ha cumplido en este día. Y en esta mañana, en este día de agosto, en este jueves, el Señor también quiere estar confirmando esa palabra y esa promesa, porque Dios no es que solamente promete y luego no cumple. Él no es deudor de nadie, Él habla y Él ejecuta su palabra, porque Él no vive de la mentira, ni del engaño, ni de la frustración. Él vive de la realidad, y Él te está prometiendo en esta mañana cambiar tu vida. Él está poniendo su mano sobre ti en este instante. Dios es espíritu, Dios no se ve, pero en la fe de tu corazón, en la fe de tu mente, en la fe de tu credibilidad en Él, no en mí, sino en Él. No es en una iglesia, no es en un pastor que tú estás creyendo. Tú estás creyendo en aquel que fue prometido en el Génesis como semilla de Abraham, como semilla de Adán y de Eva,
que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y desde que Jesucristo vino a esta tierra y pisó esta tierra, Él ha dejado esa bendición hasta que Él venga nuevamente para cerrar este capítulo y llevar a todos los creyentes que conforman la iglesia a la eternidad con Él, para conformar ese pueblo de autoridad, de sacerdotes y de sumos sacerdotes que Él eligió de antes que el mundo fuese. Todo es posible. Si puedes creer, para el que cree, todo puede suceder. La palabra de fe o sea, para que sucedan los milagros, se condice una revolución interna, porque la fe es una guerra interna entre la necesidad, entre lo que yo necesito y el resultado que espero, entre lo que es y lo que puede ser. Lo pienso mientras espero un resultado. La palabra crea en el interior una revolución, pues debe expulsar mediante su convicción todos los argumentos negativos que impiden que el milagro suceda. La palabra trae sanidad, la palabra trae milagros, la palabra trae liberación, la palabra trae presencia de Dios. La palabra debe dominar mi interior, la palabra debe dominar mi mente, mis emociones, mi carácter. ¿Por qué? Porque debe predominar la fe para que el milagro ocurra, porque es la certeza de lo que espero, es la convicción de lo que no veo, no importando el medio, porque dice la Escritura que a causa de una sombra de Pedro los enfermos eran sanados, y en otro pasaje dice que los huesos secos de un profeta difunto que estaba enterrado allí en tierra, trajeron otra persona que había muerto y lo pusieron al lado de los huesos del profeta, y esa persona que había muerto, que ya había dejado de existir, al tocar los huesos del profeta resucitó nuevamente. También tenemos la Escritura, los cuervos que alimentaban un necesitado, y después allí tenemos cuando Jesús hace el milagro de los panes y los peces, 2 panes y 5 peces hacen el milagro, o sea, se cumple un milagro a través de esos 2 panes y 5 peces de alimentar toda una multitud, 5.000 personas. Un poco de todo, devolviéndole la vista también, dice un poco de lodo, devolviendo la vista a una persona que estaba ciega. En otro lugar, una paloma para llenar del Espíritu Santo a las personas. Una piedra para derribar a un gigante. En el tiempo de David, cuando venció a Goliat, usó una piedra. Es un milagro. Un gigante de casi 4 metros de altura cayó de un certero golpe de una piedra enviada por David. Tenemos la Escritura en el Nuevo Testamento también, así en los Hechos de los Apóstoles. El delantal de Pablo hacía sanidad, dice que la gente llevaba las ropas del apóstol Pablo, y al tocar los enfermos ellos eran sanados. En esta mañana el Señor te quiere tocar a ti. En esta mañana Él quiere hacer milagros en tu vida. Él quiere derribar al gigante. Él quiere sanar tu enfermedad con la sombra de Pedro. Es la palabra la que sana al paralítico. Es a través de la palabra, del toque de fe, que Él puede cerrar una fuente de 12 años de flujo de sangre de una mujer. Aquella mujer dice: si tan solamente yo tocare su manto, yo seré sana. Y en esta mañana, si tú tocas el manto de Jesús, si en esta mañana tú dejas que el Espíritu Santo opere en ti, habrá milagros, porque estos son aquellos días que habló el profeta Joel. Se están cumpliendo esos días, no se ha cerrado todavía esa etapa está cumpliéndose en esta mañana. Hay milagros, hay sanidades. Vamos a orar juntos en esta mañana, por la necesidad que sea. Tú puedes decir: pero hace tiempo que yo oro, yo pido a la iglesia oración, y he hecho votos, y he ofrendado a la iglesia, y me he cuidado, y he hecho ayunos, y esto y lo otro, y nada sucedió. Pero en esta mañana es Dios el que va a hacer. No es mi voluntad, no es mi promesa, es la promesa de Dios. Y yo en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en esta mañana es la promesa de Dios que estamos activando por la fe. Vamos a estar creyendo, vamos a estar uniéndonos en propósito, vamos a estar uniéndonos en oración, vamos a estar uniéndonos en la puerta de la bendición. Y Cristo Jesús, el que es la verdad, es el camino, es la vida, Él estará tocando la puerta de tu corazón y de tu hogar en esta mañana. Donde tú estés, en el taller, en tu negocio, en la calle, en el campo, donde estés, no importa, en la cama, en la cárcel, en el hospital, donde tú estés, el Señor te está visitando en esta mañana, porque
porque Él es espíritu y es vida, Él es poder, Él es el que ha prometido sanar a los enfermos. Arrepiéntete si hay pecados en tu vida. Por la fe, si tú no sabes, y si has pecado consciente o inconscientemente, dile de todas formas: Señor, perdona mis pecados y límpiame de toda mi maldad y recíbeme como tu hijo. Visita mi casa. Hubo un centurión, hablábamos el jueves pasado acerca de un centurión, un romano que estaba allí en Israel en el tiempo de Jesús. Dice: yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero di la palabra y mi criado, que está atormentado por una terrible enfermedad, será sano. Y Jesús dijo la palabra y aquel hombre fue sanado en aquella misma hora. En esta mañana vamos a estar orando y vamos a estar proclamando el poder de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu hijo que está en la droga, sobre tu hija que está en el alcohol, sobre tu hija que está en la prostitución, sobre tu esposo que se fue o tu esposa que te ha prometido divorcio. En esta mañana vamos a quebrar esos yugos del diablo. En esta mañana vamos a decir: diablo, estás vencido y derrotado por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Y Él ha vencido aún la muerte, resucitando entre los muertos al tercer día y subiendo a los cielos. Y allí Él está intercediendo por nosotros en esta mañana. Y esta palabra está llegando con propósito a tu vida. Esta palabra está quemando tu carne. Esta palabra está quemando tu necesidad y tu problema y tu dificultad. Y esa dificultad o ese problema se va a hacer añico. Por eso yo leí al comenzar el programa ese pasaje que está allí en Números. Dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. En esta mañana serán dispersados los enemigos de Jehová. En la presencia de Él, los que le aborrecen a Él se tienen que ir. Vamos a atar, vamos a amarrar los demonios, los espíritus de enfermedad, de sufrimiento, de dolencia, esos demonios que ya no te dejan creer como al primer tiempo. Tú decías en muchos días en tu casa, y aquí en los primeros días que empecé a ir a la iglesia, todo era hermoso, todo era lindo, el primer amor, me encantaba ir a la iglesia, venía con alegría, venía con gozo. ¿Y qué pasa que ahora ya no sucede? Bueno, en esta mañana vamos a proclamar al Dios del primer amor, que se rejuvenezca nuestra fe, que no se altere nuestra fe, sino que al contrario se afirme y se establezca y se confirme por hechos reales cuando la vamos a poner en acción. En esta mañana vamos a poner en acción nuestra fe. Vamos a unirnos. Todos tenemos necesidad, todos tenemos cosas por las cuales pedir, por las cuales interceder, por las cuales decir: Señor, perdóname, Señor, visítame, Señor, pongo delante de ti este problema, ya sea de vivienda, ya sea de económico, ya sea de relación familiar, ya sea afectiva, ya sea sentimental, cual sea la necesidad, no importa cuál. Nuestra vida tiene que cambiar, nuestros enemigos tienen que huir, nuestros adversarios tienen que desaparecer. Los que aborrecen a Dios no tienen por qué estar en nuestros pensamientos, ni en nuestra carne, ni en nuestro hogar, ni en la mesa donde nosotros comemos, ni en la cama donde nosotros descansamos. Se tienen que ir. Atamos todo poder satánico, atamos todo poder diabólico y declaramos la palabra de poder, la palabra de liberación, la palabra de sanación, la palabra de milagros que está escrita en los evangelios, y nosotros estamos activando esa palabra que es espíritu y que es vida, esa palabra que trae transformación a nuestras vidas. Aleluya. Oh Señor, llévate todo dolor, todo tipo de dificultad, Padre, toda pobreza, todo sufrimiento, todo tormento. La palabra dice allí en Mateo capítulo 5, el versículo 22 al 25, que Jesús enseñaba y predicaba la palabra y todos los enfermos eran traídos a él y todos eran sanados. Los lunáticos, aleluya, los afligidos, los endemoniados, los paralíticos, los ciegos, los sordos, los mudos, y todos eran sanados, todos eran alcanzados por el poder de Dios. Y ese poder no se ha terminado, ese poder está activo sobre la iglesia, ese poder está activo sobre la ciudad de Montevideo, ese poder está activo sobre todos los departamentos del interior, ese poder está activo sobre tu cama, sobre tu dormitorio, sobre tu casa. Tú que pensabas que ya no ibas a escuchar una palabra de aliento, tú que ya pensabas que tu fe no se iba a renovar, en esta mañana el Espíritu Santo te está visitando, porque estos son los días que habló el profeta Joel. Dios a través del profeta Joel dice: en aquellos días son estos días de gracia, estos días de misericordia, estos días de visitación, estos días de poder de Dios.
Dios no se ha amilanado, Dios no ha cambiado, Dios no ha envejecido, Dios no se ha debilitado. Él es tan fuerte como era al principio, porque Él es Dios de dioses, creador de todas las cosas, sustentador de la palabra y de las promesas. Por eso le alabamos, por eso le glorificamos, y le decimos a la enfermedad de sal, decimos a la ceguera sal, a la sordera sal, al pecado oculto sal, a la hechicería sal, a la brujería sal, a la atadura sal, sal en el nombre de Jesús. Los demonios están viendo el fuego de Dios derramándose sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre aquello que tú has puesto delante de Dios. Pon una prenda y pon tu mano sobre el receptor, pon la foto de tu hijo o tu hija y declara sobre él, aleluya. Este es los días hablado por el profeta Joel, derramaré mi espíritu, dijo Dios, y yo estoy creyendo que ese Espíritu Santo está derramándose sobre mi hijo, sobre mi hija, sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mi familiar, sobre mi vecino, sobre mi amigo, aleluya, gloria, santo, santo, santo. Es el poder de Dios, es el poder de Dios. No es el hombre, es el Espíritu Santo que está operando, es el Espíritu Santo que se derrama sobre toda carne, sobre toda situación, sobre toda dificultad, y la dificultad desaparece en el nombre de Jesús. La ceguera desaparece, aleluya, glorias. El problema en los oídos desaparece, a la vista desaparece, glorias. Oh Dios mío, a las articulaciones, a las rodillas, a las espaldas, gloria, santo, santo, a la cabeza, tormentos a la cabeza, espíritus inmundos que han invadido los hogares, salen ahora en el nombre de Jesús, salen por la sangre de Jesús, salen por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre del Padre, bendito sea el nombre del Hijo y bendito sea el Espíritu Santo. Señor, es por tu palabra y lo damos por hecho. Señor, confesamos que estamos creyendo. Ayuda a nuestra incredulidad. Me acuerdo, Señor, de aquel hombre que dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. El Señor te está ayudando. Si hay dudas todavía, si hay una naturaleza tuya que no estaba preparada en esta mañana para esperar un día de sacudimiento de los cimientos de tu fe, pero bueno, Él te va a estar ayudando en este momento. Y que su palabra quede en tu corazón y sígate ministrando durante todo este día. Empieza a orar, empieza a buscar la presencia de Dios. Dedica tiempo para buscar la presencia de Dios. Llámale a Él a entrar a tu corazón. Llámale a que Él domine y gobierne tu casa, gobierne tu matrimonio, tu familia. Enciérrate en tu aposento y pídele a Dios que Él te visite. Y Él va a estar confirmando tu fe, te va a estar afirmándote en su palabra, en su voluntad, y tú verás y confirmarás y tendrás que nuestro Dios es un Dios totalmente poderoso, un Dios que es verdad, un Dios que promete y cumple, un Dios que es fiel, que nunca nos falla, que nunca nos deja, como se dice vulgarmente, tirados. Él está a tu lado. Él dice, aunque estés en cadena de prisionero, clama a mí y yo te responderé. Y en esta mañana tengo la certeza que Él ha visitado tu casa. Cualquier necesidad que había en tu casa, en tu vida, en tu persona, en tu familia, yo te doy la certeza en esta mañana que aunque haya dudas en ti, no es tu duda, sino el poder, la autoridad y la eficiencia y la fidelidad de Dios que está cumpliendo a tu favor. Bendito sea su nombre por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Será hasta el día de mañana a las 8 de la mañana cuando estemos nuevamente irrumpiendo en tu casa para traerte bendición, para hablarte de la palabra, para compartir contigo cosas lindas acerca de nuestro Dios, ese Dios tan maravilloso que hemos conocido y que estamos dispuestos no a apartarnos más de su camino. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza hoy y por siempre. Amén y amén. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoro. Que Dios los bendiga a todos. Queremos informarle que por la gracia de Dios seguimos en vigilia permanente los días viernes, desde las 18 hasta las 24 horas. Súmese a este grupo tan importante de hombres y mujeres de Dios que nos ponemos
cada viernes en la brecha para interceder, para clamar y para buscar el rostro de Dios. Te bendecimos cada viernes entonces, vigilias especiales y poderosas a través del grupo de la Iglesia Jesús es mi Salvador. 094 47 11 00. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.